Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Estrada y en este momento a mí me toca hablarles sobre el área del campo de formación académico, lenguaje y comunicación, específicamente en la asignatura de español. Como pueden apreciar en sus pantallas, yo aquí realicé esta infografía donde analizo y sintetizo los siguientes elementos que aparecen en el campo de formación académico, que es lenguaje y comunicación, específicamente, como dije anteriormente, en la asignatura de español. Y bien, sin más, comencemos. Iniciando con los propósitos generales de dicho apartado, es decir, en el campo de formación académico que es lenguaje y comunicación, algunos de los propósitos generales que se manejan en la asignatura de español, como pueden apreciar, son los siguientes. En la pantalla pueden observar que puede abarcar de una manera, digámoslo así, general, pero brevemente se los comento. En este apartado se utiliza el lenguaje de una manera analítica y reflexiva. Eso es lo que se espera, para que el alumno pueda intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. También, por otro lado, utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, así como también expresar lo que saben y cómo pueden construirlo con esos mismos conocimientos. Además, nos sirve también para reflexionar sobre la forma, la función, el significado del lenguaje, así como lo es para plantear, escribir, revisar producciones, así como para mejorar su composición de los mismos mensajes que producen los alumnos. Por otro lado, conocer una diversidad de textos literarios que la cual va a ampliar su lenguaje, léxico y comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales del mismo niño a través de la realidad donde se encuentra. Participar, utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Y por último, reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, de autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del mismo lenguaje. Transportándonos al siguiente apartado llamado propósitos por nivel educativo, específicamente el que corresponde a educación primaria, el propósito en dicha asignatura de lengua materna, es decir, en español, es que los estudiantes avancen en la apropiación del conocimiento de prácticas sociales del lenguaje, como lo es oralmente, saber expresarse oralmente, tanto por escrito. Y es que avancen en las apropiaciones y el conocimiento de esas mismas prácticas vinculadas con su participación en diferentes ámbitos de la vida, es decir, en la realidad de cada estudiante, para satisfacer tanto necesidades, intereses y expectativas. Además, también se espera que en este mismo nivel logren desarrollar una creciente autonomía. Esto es muy importante, que el alumno sea autónomo de su mismo conocimiento y su aprendizaje para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social. Es muy importante cimentar todo lo teórico en el contexto de la vida cotidiana del niño para realmente obtener un aprendizaje significativo en ellos, empleando diversas modalidades de lectura y de escritura en funciones de los propósitos que se buscan adquirir en ellos. También se espera que comprendan y produzcan textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales que ellos mismos son envueltos para apoyar el estudio en otras mismas asignaturas, es decir, enriquecer aún más todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que viven dentro del campo educativo. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural de la convivencia cotidiana, así como también reconocer la existencia e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de las mismas.
Y por último, analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros, ya sea dependiendo de los intereses del niño para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. Es decir, responder al niño con sus gustos e intereses para que el aprendizaje aún sea y tenga un mayor significado para ellos. Es decir, que disfruten este mismo proceso y se enriquezcan de todo lo que podemos ofrecerle, todas esas herramientas y procesos de andamiaje que el niño va a impulsar a alcanzar todos los conocimientos, habilidades y competencias para que tenga un mejor desarrollo en los propósitos lingüísticos y comunicativos en el nivel de educación primaria. En el apartado número 3, llamado enfoque pedagógico, podemos comprender que este enfoque de la enseñanza de la asignatura de lengua materna en español se sustenta de las aportaciones de la psicolingüística y de la psicológica constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como en escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de la práctica cultural y la práctica de lectura, para prometer como elemento central del currículum las prácticas sociales del lenguaje. Asimismo, de manera general, se contempla los contenidos de reflexión y la adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Continuando con el apartado número 4, llamado descripción de los organizadores curriculares, como podemos notar, es un apartado muy breve, pero tiene una gran magnitud en el proceso de planeación educativa. Y bien, en los programas de lengua materna, en la asignatura de español, cuentan con dos tipos de organizadores curriculares. Como pueden ver en pantalla, son los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. En la pantalla puse un ejemplo de cómo podemos encontrarla en un formato de planeación. En este caso es una planeación de segundo grado. En la parte derecha tenemos los aprendizajes esperados, pero en la parte izquierda, en formato azul, tenemos el ámbito. Y aquí, en educación primaria, los ámbitos son 3: de estudio, literatura y práctica social. En este caso es estudio. Y después, en el apartado verde, tenemos las prácticas sociales del lenguaje, que en este caso las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y la manera en que operan. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las mismas prácticas que les acabo de comentar, las cuales son 3 en educación primaria: estudio, literatura y práctica social. El siguiente apartado son las orientaciones didácticas, el cual es uno de los apartados que más me gusta, o mejor dicho, es el apartado que más me gusta, porque aquí puedo comprender mejor la función del docente, además de que nos hace saber actividades, nos sugiere como actividades, son 4 actividades que podemos implementarlas durante la jornada escolar y nos explica cómo podemos utilizarlas y de qué manera se sugiere trabajar con ellas. Pero antes de mencionarlas, les voy a decir cómo funciona el profesor o cómo se predispone cuando utiliza las orientaciones didácticas o de qué forma se deben de realizar o tomar en cuenta. El profesor tiene la opción, principalmente cabe mencionar que el profesor tiene toda la disponibilidad de elegir cuándo y cómo trabajarlas, aunque se sugiere hacerlo de la forma intercalada.
Asimismo, se requiere que trabaje los contenidos de manera que no se pierda el sentido de las prácticas sociales del lenguaje, que ya viene predispuesto curricularmente, y que se regule la secuencia de actividades que los alumnos llevarán a cabo, delegando en ellos gradualmente la responsabilidad de realizarlas. Es relevante además tener una organización didáctica que permita mejorar con flexibilidad la duración de las situaciones didácticas y considerar los mismos contenidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello, se propone desarrollar diferentes modalidades de trabajo, las cuales son las que les comentaba, iniciando con las actividades puntuales, que son las actividades que se realizan 1 o 2 veces al año, tienen una duración limitada y se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas. Por otra parte, las actividades recurrentes, que son las que se realizan de manera repetida a lo largo del ciclo escolar o bien durante periodos más o menos prolongados. Estas sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo sistemático, como la exploración de los textos de la biblioteca o de los periódicos, la lectura de textos literarios o la solicitud de libros de la biblioteca para leer en el hogar. Los proyectos, su duración es variable, depende de cada docente. Pueden durar 1 semana, como elaborar una reseña de un material que se leyó en clase. Además, estas integran la práctica social del lenguaje de manera articulada y todas las secuencias de actividades que las componen. También las secuencias necesarias que se utilizan para analizar y reflexionar sobre aspectos específicos del lenguaje y los textos tratados en la práctica. Y por último, se sugiere las secuencias didácticas específicas. Su objetivo es ayudar y alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje. Pueden realizarse dentro de cualquier actividad y se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o revisión de los textos que se escriben. Y por último, tenemos el apartado de sugerencias de evaluación. Si bien sabemos, la evaluación es un insumo fundamental para promover el aprendizaje de los estudiantes, pues permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, así como también identificar las causas de las áreas de oportunidad o dificultades que se traducen en aprendizajes no alcanzados o los aprendizajes que no se culminan de la manera que esperamos en el alumnado. Además de esta información, los resultados, ya al finalizar, al tener un resultado total de cómo está el grupo, nos sirven para diferenciar y fortalecer con las estrategias más ideales de intervención para así fortalecer las áreas débiles y lograr un aprendizaje significativo en los mismos. En este caso, la evaluación en la lengua materna en español requiere de recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes derivadas del trabajo en distintos momentos de las prácticas sociales del mismo lenguaje. Las sugerencias de evaluación para esta asignatura son indicaciones acerca de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo hacerlo y para qué hacerlo.